Bien, empezamos a ver. ¿Quién recuerda qué vimos? ¿Qué es una obligación? Estudiar el derecho de obligaciones. ¿Se acuerdan que es una obligación? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por la derecho? A ver, ya habíamos dicho que es una relación jurídica mediante el cual el deudor tiene el deber de cumplir una obligación y pago de lo que. Muy bien, es una definición excelente. Colega, por favor, ¿qué más dijimos? ¿Qué cosa era una obligación? A ver, revisen sus apuntes, ¿qué más vimos? ¿Y cuántos tipos de obligaciones teníamos? En el caso que tú dijiste, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué generaría una obligación? Alguien que presta un dinero, ¿verdad? Hay una obligación ahí. ¿Cuántas partes habían en una obligación? Acreedor y deudor, ¿verdad? Y el vínculo que nace del objeto de la relación, de esa obligación precisamente. En ese sentido, en la obligación habían dicho que el deudor tenía la obligación de ¿qué? De cumplir ese pacto, esa obligación contraria, de dar a hacer o no hacer algo. Adelante. Bien. ¿Qué más habíamos definido? Aquí tenemos las dos partes, ¿no? Hola, ¿cómo le va? Adelante. Teníamos estas dos partes en la obligación. Esa obligación que era, no, a ver, ¿quién Ah, ver. Ah, te confundí. Ya nos habíamos alegrado que se saca. Bien, entonces la obligación nace precisamente, habíamos identificado esa relación que existe entre el deudor y el acreedor, y tenemos esa relación obligacional que nace por la cual el deudor tiene la obligación de darle, de hacer una obligación de dar, hacer o no hacer aquí, al acreedor. Por esta relación jurídica que iban a hacer, y también existir un cumplimiento. ¿Qué más habíamos dicho de las obligaciones? El derecho de las obligaciones. La obligación ya vimos que es el vínculo que nace entre deudor y acreedor, y el derecho de las obligaciones estudiado. Estudiar los efectos jurídicos y prácticas. Muy bien, excelente. En ese sentido, un ejemplo, en una obligación de dar, por ejemplo, una obligación de dar. Claro, un contrato de un préstamo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar ahí? Muy bien. Hay un deudor y un acreedor, ¿no? El deudor se va a obligar ¿a qué? A entregar el dinero, bueno, en la fecha que hayan pactado, devolver ese dinero, ¿verdad? En ese sentido, el derecho a obligaciones hace que hay una situación jurídica, un amparo jurídico, una tutela jurisdiccional efectiva jurídica que el acreedor va a exigir en algún momento si el deudor no paga o no cumple con esa obligación de dar, hacer o no hacer, de exigir que se cumpla, ¿verdad? ¿No? A través de un proceso judicial. ¿Cuál sería una obligación de no hacer? ¿Cómo lo entenderíamos? Hayan tenido entre dos personas y haya pues una condición. Exacto, hay una condición de que una de ellas no va a decir, divulgar, va a guardar confidencialidad sobre algún punto, ¿no? Entonces ahí hay una obligación de no hacer. Muy bien, sí, ¿vale? Pero ¿qué diríamos en todo caso? No hacer puede ser un contrato bruto y el deudor tendría la obligación de no vender. Claro. Hacer una relación, no hacer el pago. Muy bien, claro, está muy bien. En esa relación hay un compromiso que tiene precisamente, ¿no?, el deudor de no vender, de no subarrendar, de no hacer alguna modificación, o sea, la prohibición, no hacer efectivamente. Hola, buenas noches. ¿Qué más diríamos de las obligaciones? ¿Por qué es importante? ¿Qué más vimos? ¿Qué definimos? Chicos, ustedes tienen que haber anotado sus tarjetas. Bueno, la importancia es que tenemos que ver por ambas partes tienen el deber de cumplir tanto el deudor como el acreedor. Porque si no existiría este derecho a la obligación, muchas veces se rompería el equilibrio en caso es una específica un contrato, ¿no? Claro. Cualquiera de los partes podría
convence el contrato entonces para eso y para que le dé presencia. Muy bien, porque por ejemplo un contrato de compra-venta hay obligaciones tanto del propietario del bien como del comprador, ¿no? El propietario va a tener la obligación de ¿qué? De entregar la casa y el comprador, ¿qué obligación va a tener? De pagar, de entregar el dinero. Muy bien, excelente. ¿Qué más diríamos de las obligaciones? ¿Qué es lo que vimos la sesión pasada? Hay una exigencia, se puede judicializar esa obligación o ese incumplimiento, sí, ¿no? Se puede asegurar a través de un proceso. Por ejemplo, si es dinero, ¿qué vamos a plantear? Una demanda de obligación de dar suma de dinero. ¿Ante quién? Al Poder Judicial. Y la exigencia va a ser pues que la persona pague ese compromiso de edad, ¿no? Esa obligación de edad que tenía de dar el dinero. Bueno, previo a ello, pues se verá de repente algunas medidas cautelares para asegurar que el pago, ¿no? Por ejemplo, el embargo de una casa, para asegurar la ejecución de la sentencia, si es que sale juzgada. Al final, a través de una sentencia, si se decide que la persona efectivamente, claro, puede haber una situación de compromiso de pago, pero tiene que finalmente establecerse a través de una sentencia. Y ya en ejecución de sentencia, el juez dispondrá, quizás si se ha embargado una casa por 30.000 soles, supongamos, si la persona no paga, ¿qué va a pasar con la casa? Se va a ejecutar. ¿Qué va a pasar? Se va a ejecutar. La van a vender, ¿no? La van a rematar judicialmente. Y lo que se obtenga de ese dinero, ¿qué va a pasar? Le van a dar a la persona a quien se le debía, ¿no? Y con eso ya el acreedor se daría por satisfecho en cuanto a ese pago que exigía, ¿verdad? Ya esa persona exigiría otro cumplimiento de pago, ya no, porque ya se satisfizo precisamente ese requerimiento, ese dinero que debía pagarse, ¿no? Entonces, muy bien, excelente, quedó claro el logro de la emisión pasada. Además, dijimos también que habían 3 clases de obligaciones, ¿no? ¿Cuáles eran? Obligaciones de dar, hacer y no hacer. Cada uno con sus características especiales. La de dar, ¿qué cosa es? Entregar, ¿no? Dar algo. Dar una casa, dar dinero, dar información. Hacer, construir, edificar, ¿no? Aplicar. Aplicar también, ¿no? Y no hacer, abstenerse de hacer algo. Por ejemplo, en el caso de los abogados que dijimos, el secreto profesional. ¿Qué debemos abstenernos de qué? De divulgar información que por el oficio se nos ha confiado. Porque el cliente llega hacia nosotros y nos dice tantas cosas, ¿no? Y nos lo cuenta todo para que nosotros hagamos una estrategia de defensa. Pero finalmente, el abogado tiene ese deber de no divulgar lo que sería confiado incluso en su facultad de profesional. Si lo hace, ¿en qué situación incurriría? Bueno, está incumpliendo una obligación de no hacer, ¿no? Divulgar la información. Puede haber un lado administrativo acá, funcional, de disciplina, de ética, de decoro del abogado. Sí, ¿no? Porque los abogados también nos formamos ¿qué? En ética, formación, cumplimiento. Pero también adicionalmente a ello, los abogados sabemos que si cometemos ese tipo de hechos, incurrimos en el delito de violación del secreto profesional. No podemos divulgar ni dar información de lo que se nos ha confiado. Bueno, hay muchos casos controversiales en los que se ha pretendido implicar a abogados que no han querido dar información, incluso se ha habido allanamiento de sus estudios jurídicos, han ingresado, ¿no? Vulnerando ese derecho al secreto profesional, que no debió haberse dado. Cuando hablan de estos abogados, en respaldo de esta protección de este derecho del secreto profesional, han acudido a través de una acción de amparo, protección, violación de derechos fundamentales, se les ha dado la razón, ¿no? Y se ha dicho que efectivamente se ha vulnerado el derecho de los profesionales de no divulgar información, porque en ocasiones la Fiscalía, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho allanamientos y ha ido y ha sacado información, todo lo que ha podido sacar. Y lo que cuestionaba el órgano jurisdiccional cuando resolvió era de que si bien es cierto la policía o la fiscalía podría ir a recuperar un documento de un abogado
considera que lo tiene, que es necesario para su investigación, tendría que saber con precisión qué tipo de prueba era la que estaba buscando, ¿no? No ir a recoger todo, a ver qué encontramos, o sí, ¿no? Tenía que identificar qué cosa era lo que tenía que poder ubicar que le ayudara en su investigación. Miren, qué importante es. Entonces, eso lo llegamos a identificar la sesión pasada. ¿Qué más vimos? El derecho de las obligaciones, también dijimos que era la rama más importante del derecho, pues su utilidad se veía reflejada en la mayoría de los actos que realizaba el hombre. Bueno, en todo lo que hacemos, en realidad hay obligaciones de dar, de hacer y no hacer, ¿no? Situaciones que se presentan en la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Que muestran, pues, que se tienen que realizar en el ámbito de todos los mecanismos sociales que hacemos como seres humanos, a recurrir a hacer actos que van a estar precisamente rodeados de este tipo de obligaciones que estamos analizando. Entonces, en todo caso, recordando lo que vimos, la obligación merece una especial atención por cuanto son obligaciones civiles. ¿Por qué se dice que son obligaciones civiles? ¿A alguien se le impone yo? No, ¿verdad? Son voluntarias, son creadas, ¿verdad? Por decisión de las partes. Muy bien, lo veo que están con caliente. Vamos a ver. Entonces, ya vamos precisando lo que vimos la sesión pasada, ¿no? Lo que vimos la sesión pasada, que fue muy importante y vamos a tomar en consideración para la clase que vamos a realizar. Bien. Ay, no sé, pero hoy dice que más calor que los días. ¿No? Dios santo. ¿Qué otro más? Ya. ¿Y con qué finalizaba precisamente? ¿Cómo finalizaba esa obligación? Habíamos manifestado qué es lo que ponía fin a esa obligación, ya sea de hacer. El cumplimiento. El cumplimiento, ¿no? El cumplimiento. Una vez que se cumplía con esa obligación adquirida, ¿qué pasaba? Se finalizaba esa obligación que existía, ¿no? En algunos casos era a través del pago, ¿no? Si había una obligación de dar sume dinero, ¿cómo se satisfacía esa obligación? Cesaba con el pago de la obligación, ¿no? Si había una obligación de hacer un vestido, hacer algo, o a dar informes en cuanto a los abogados, cumpliendo con la emisión de los informes, también se iba a dar por cumplido, ¿no? Y de no hacer, lo mismo, ¿no? No absteniéndose de no hacer o no dar, divulgar información, también daban por sentado que ya habían cumplido con ese aspecto tan importante, ¿no? Ya sabemos que los sujetos que participan en la obligación son dos, ¿no? El deudor y el acreedor. ¿Y qué más vimos? A ver, bueno, la causa que genera la obligación, que es lo que va a identificarse si qué tipo de obligación va a ser. El objeto, que definitivamente el objeto de la obligación tiene que ser definitivamente un objeto lícito, ¿verdad? Y el deudor tiene precisamente que cumplir con esa obligación adquirida dentro de la obligación. También habíamos visto las fuentes de las obligaciones, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde nace la obligación? La obligación cuando hablamos de fuentes es el del nacimiento de las leyes, ¿verdad? Y en este caso las fuentes de las obligaciones, ¿de dónde nacen? ¿De dónde emana su aspecto jurídico? Tenemos precisamente lo primero en la ley. Si no existiera la ley, ¿pudiéramos decir que hay obligaciones? ¿Exigir cumplimientos? ¿Exigir un procedimiento? No, ¿verdad? Está estructurado primeramente ¿a dónde? En la ley. La ley. La voluntad de las partes. ¿Es una exigencia, una obligatoriedad? No. Las partes deciden adquirir o hacer, ¿no? O comprometerse a hacer una obligación legal, hacer o no hacer, ¿no? Ya hay liberalidad, el Estado no interviene en este tipo de actos porque son situaciones civiles que van a crear daño a personas. Puede ser bilateral o unilateral en el caso de una donación. ¿Quién me dice que es una donación? ¿Qué es una donación? Es un contrato, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que se produce con la donación? Una prestación que no requiere un pago. Es unilateral. Un contrato de donación. Por ejemplo, yo tengo una casa
Y como alguien me ayudó, alguien fue bueno conmigo, yo digo, yo se lo voy a donar. No me va a pagar nada. Simplemente es una liberalidad del propietario que puede donar, regalarla. ¿Sí? Efectivamente es un regalo. ¿No? Y hay muchas donaciones que se dan en ese sentido, así como hay mi compañero. Sí, efectivamente hay una donación. Pero ya es bilateral o unilateral. Es unilateral, porque el propietario lo decide. No tiene que acordarlo con nadie. Simplemente yo le voy a regalar esta casa o voy a regalar este carro a alguien por un aspecto de reconocimiento y lo hace. ¿No? Es algo, una decisión unilateral, un contrato unilateral. Y la responsabilidad extracontractual, que también es una fuente de las obligaciones, que como vamos a ir analizando, si hay algún perjuicio que van a hacer de alguna situación, de un incumplimiento, de alguna obligación, ¿qué va a pasar? Hay que indemnizar, hay que pagar. Hay situaciones que generan perjuicios, por ejemplo, si alguien no me paga una obligación de edad, yo voy a tener que contratar a un abogado, llevar un proceso, no voy a tener ese dinero que quizás lo debí tener en algún momento, invertirlo en algo adicional, no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también habíamos visto la clasificación de las donaciones, ¿verdad? Por su naturaleza, por la fuente, por la pluralidad de objetos, ¿no? Por la pluralidad de sujetos, principales o accesorias, por el contenido de la prestación, por su exigibilidad, por los medios del resultado, por su ejecución instantánea. También vimos la naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, ¿de qué habíamos hablado? ¿Qué características va a tener esa obligación, verdad? Por ejemplo, pueden haber muchos acreedores, muchos deudores, el tipo de prestación, bilateral, unilateral, sobre bien cierto, bien incierto. O sea, vimos también la naturaleza de las obligaciones, ¿no? También vimos que podrían ser obligaciones conjuntivas, alternativas o facultativas, ¿no? Cada una con sus características especiales. Bien, ya habiendo recordado lo que hemos analizado en la sesión pasada, chicos, ya les dije yo que esto hay que repasarlo, ¿no? O sea, no la clase simplemente, que a veces los espacios son muy cortos, ustedes llegando a casa o juntándose con 2 o 3 compañeros, van a tener que cosa, revisar, repasar. Y no solamente 2, 3, 4 veces, ¿no? Hay que repasarlo muchas veces y hacer ejercicio y tratar de entender. Porque el derecho, ya les dije, se aprende estudiando y practicando sobre todo. Bien, ahora vamos a empezar con la sesión del día de hoy, a ver qué nos dice que vamos a hacer. Bien, vamos a empezar. ¿Cuál va a ser la importancia de la sesión del día de hoy? ¿Qué conocemos de las obligaciones de edad? Esta clase va a ser sobre las obligaciones de edad. ¿Qué conocemos sobre las obligaciones de edad? A ver, una definición por acá, por la derecha, por la izquierda. Aunque ya lo hemos estado repasando, ¿no? Por lo que habíamos visto. Buenas tardes. ¿Qué cosa es una obligación de edad? Son prestaciones que satisfacen con la entrega de un objeto. Muy bien, una obligación de edad. ¿Participan quiénes? ¿Quiénes participan en esa relación? Vendedor y comprador. Ajá, muy bien. Un acreedor, un deudor, un comprador, un vendedor. Que nace, hay una obligación de edad. ¿Un ejemplo de una obligación de edad? Ya me dijiste, ¿verdad? ¿Sí? A ver, por acá otro ejemplo de una obligación de edad. Una obligación de edad. Por ejemplo, en las construcciones de los edificios que pagas una característica para el trabajo. Ajá, muy bien. Hay una obligación de edad, ¿verdad? Claro, en una compra también se pueden dar las 3 obligaciones, pero principalmente hay una obligación, por Yo ejemplo. estoy pagando a alguien para que haga uno. Exacto, le estás pagando a alguien. Y la otra persona también tiene la obligación de entregarte el edificio confeccionado, ¿verdad? Como debe ser. ¿Qué otra característica podría tener una obligación de edad? El alquiler. Ajá, muy bien. El propietario tiene una obligación de entregar, bueno, un departamento, una habitación a al que va a arrendar esa habitación, ¿no? Alguien necesita un cuarto, ustedes que estudian de repente vienen de otro lugar, arriendan un departamento y llegan a un acuerdo, ¿no? Y el propietario le dice, mira, aquí en 2, 3 días te tengo listo el departamento para que tú vengas a utilizar, ¿no? ¿Qué obligación tiene el propietario?
de darle el departamento y las condiciones que se faltaban. Hola, adelante. Las características que se hagan. Muy bien, excelente. Vamos entonces con algunas definiciones que vamos teniendo sobre esta obligación de edad. ¿Y por qué va a ser importante tomar en consideración y tener en cuenta esta obligación? Ustedes como abogados, ¿por qué va a ser importante? Si se presenta un caso de un incumplimiento de una obligación de edad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes como abogados? Podríamos presentar con una demanda. Muy bien, excelente, excelente, porque los abogados, ¿qué hacemos? Una demanda. Una demanda. Una demanda. ¿Y qué pediríamos en la demanda? ¿Qué exigiríamos? Una posición. De tema no sé, pero No estamos, de las obligaciones de edad estamos hablando. no, o sea, pero bajo el contexto de. Lo que te ocurra, o de qué pasa. imaginariamente, ¿no? Cualquier obligación de edad. Que se incumple una obligación de dar su dinero, de entregar algo, pactado, ¿no? Si ocurre eso, ya tendríamos que judicializarlo, ¿no? Como tú dices, se presentaría una demanda. Una demanda donde haríamos el requerimiento. El requerimiento principalmente, ¿para qué se va a dar? Para que esa obligación de edad se efectivice, ¿no? Porque no se está cumpliendo, efectivamente. Y en la demanda, ¿qué pondríamos? Por ejemplo, si es una obligación de dar suma de dinero. Yo le presté $5.000 a un amigo, no me paga, aquí me ha firmado un documento, y como dice el colega, hacemos una demanda. ¿Cuáles serían los principales fundamentos que yo tendría que decir para que esa obligación se cumpla? ¿Cómo lo sustentarían ustedes como abogados? Podría ser una motivación, o sea, ¿en qué Claro. sentido? En el sentido de que ya sea el caso que sea, o sea la suma de dinero. Ahora, Ya, a ver. sí, dime. ¿Cómo lo dirían? ¿Cómo dirías tú, por ejemplo, abogada? Te llega una situación de una persona que te dice, doctora, no me cumple con pagar, presté, y quiero que sea una demanda. Lo primero que tendrías que hacer es juntar las pruebas, relatar los hechos como han ocurrido, ¿no? De repente te dirá, pues, hace 2 meses se acercó a mí en casa, este amigo, me pidió que le prestara por un tiempo determinado, dijo que me iba a pagar, lo he ido a buscar varias veces, le he pasado carta notarial y no cumple. Entonces, todos estos conceptos nos van a servir ¿para qué? Para que en algún momento determinado a ustedes se les presente un caso y ustedes ya sepan qué hacer. ¿Vamos a hacer una denuncia penal? ¿Podemos hacer una denuncia penal o una demanda civil? Una demanda civil, excelente, porque la naturaleza de este hecho, pues, está amparado en el Código Civil. ¿Qué dices? Ya, no te preocupes. En el Código Civil, eso está en el Código Civil. Si diríamos algo en el ámbito penal, ¿qué diríamos? Está en el ámbito del Código Penal. Pero estas situaciones que van a dirigir en cuanto a las obligaciones de edad, lo vamos a tener ¿en dónde? En el Código Civil. Por lo tanto, lo que vamos a presentar, ¿qué cosa es? Una demanda civil. En este caso, una obligación. Si es por el dinero, en el caso que estamos planteando, una demanda se llama de obligación de dar suma de dinero, ¿no? Presentar la demanda al juez competente, el juez ¿qué va a hacer? Va a admitir esa demanda, va a citar audiencia a las partes, valorará las pruebas que presenten los abogados y emitir una sentencia, ¿no? ¿Y quiénes van a estar atrás de ese proceso? Ustedes, los abogados. Vigilantes. Bueno, abogado del que presenta la demanda, la persona a quien está siendo emplazada, en este caso el deudor, también presentará a su abogado y dirá por qué no ha pagado, ¿no? O de repente puede ser que se allane y que diga, efectivamente, es un allanamiento en lo civil. Miren, allanamiento en lo civil y lo penal son dos cosas diferentes, ¿ah? Allanamiento en lo civil, ¿qué significa? Que aceptamos la demanda, nos allanamos. ¿Sabes qué? Nos allanamos. Porque sí, efectivamente yo le debo al demandante y nos vamos a allanar. Yo no voy a discutir nada. Pero allanamiento en lo penal, ¿qué significa? Que vas a ingresar a tu casa con una orden judicial. Entonces, miren,
Allanamiento penal es un contexto, allanamiento en el ámbito civil es aceptar todo lo que se dice en la demanda. La demanda va a decir, me debe, tiene que pagarme tal cosa, y el demandado, a través de su abogado, va a contestar, absorber la demanda y va a decir que sí, efectivamente, me debe. Y quizás se pongan de acuerdo en el pago. Muy bien. Bueno, bueno. Bien, esa es la utilidad que ustedes le van a dar como abogado. Y es importante tocar este tema el día de hoy, de la obligación de edad, conforme vamos a analizar. Eso va a ser importante. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué consideras? ¿Es importante tocar el tema de la obligación de edad el día de hoy? Y yo creo que sí es muy importante, porque como usted ha mencionado, podemos explicarlo en casos en que hay una obligación legal, de nota. ¿Cuál es? Antes de no visto de Muy bien. A ver, ¿quién más me dio otros criterios? Es importante que toquemos la obligación de edad el día de hoy. Sí, porque permite ampliar la perspectiva jurídica, este tipo de casos, como el contrato de arrendamiento. Muy bien. Sí, definitivamente. Bien, entonces vamos ampliando sus horizontes. Ustedes están transformándose el día de hoy. Ya hemos visto una actividad, una importancia, cómo vamos a tocarlo, cómo vamos a resolver procesos, cómo vamos a encaminarlo. Y efectivamente, vamos precisamente a ver este video de las obligaciones de edad. Vamos a ver este pequeño video. Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de aprender. En este caso estamos en el curso. Estamos en exactamente, utilizar el proceso. 30 minutos, un minuto tanto, un minuto 0,49, uy, no, mira, obligaciones a veces de derecho. Bienvenidos al Cartel y la Calle. ABC del Derecho, entrega número 154, Tomen nota, las obligaciones. ¿Qué es una obligación? Es una relación jurídica mediante la cual el sujeto pasivo, es decir, el deudor, está obligado a dar, hacer o no hacer algo, en beneficio del sujeto activo, que es el acreedor. Sus elementos son los sujetos, la prestación y el vínculo jurídico. La prestación es siempre una conducta del deudor. Se debe considerar que el comportamiento que debe practicar el deudor puede consistir en entregar algo, hacer algo o no hacer algo en favor de su acreedor, debiendo ineludiblemente observar la buena fe. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? De acuerdo con el artículo 1156 del Código Civil, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la condonación, por la compensación, por la renovación, entre otras formas. El pago es la forma ideal de extinción de las obligaciones. ¿Cómo se clasifican las obligaciones? Existen diferentes criterios. A continuación, vamos a mencionar los más importantes. Por la naturaleza de la prestación, las obligaciones se clasifican en de dar, de hacer o no hacer. Las obligaciones de dar consisten en la entrega de un bien, las de hacer en la ejecución de un hecho y las de no hacer en una abstención. Es importante señalar que las obligaciones de dar, en algunos casos, involucran obligaciones conexas. Por la pluralidad de objetos, en este caso, las obligaciones se clasifican en conjuntivas, alternativas y facultativas. En el caso de las conjuntivas, el deudor debe cumplir con todas las prestaciones prometidas, como si se tratase de obligaciones independientes y distintas. En el caso de las alternativas, existen diversas prestaciones, pero el deudor debe cumplir por completo solamente una de ellas. La elección de la prestación a ejecutarse por defecto recae en el deudor, pero se admite pacto en contrario. Las facultativas tienen por objeto una sola prestación, pero se otorga al deudor la facultad de sustituir, para los efectos del pago, esa prestación por otra. La primera es la prestación principal, la segunda es la accesoria. Finalmente, por la pluralidad de sujetos. Según este criterio, las obligaciones se clasifican en divisibles, indivisibles y mancomunadas. En las divisibles, cada uno de los acreedores
solo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le corresponde. Cada uno de los deudores únicamente se encuentra obligado a pagar su parte de la deuda. En cuanto a las indivisibles, cuando no resultan susceptibles de cumplimiento parcial por mandato de la ley, por la naturaleza de la prestación o por el modo en que la obligación fue considerada al constituirse. En el caso de las obligaciones mancomunadas, su cumplimiento es exigible a dos o más deudores, o por dos o más acreedores, cada uno en su parte correspondiente. Se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles, las cuales pueden ser solidarias cuando la prestación debida por varios deudores o por varios acreedores puede ser íntegramente exigida a cualquiera de ellos o por cualquiera de ellos. Puede ser pasiva cuando existe pluralidad de sujetos deudores o activa cuando existe pluralidad de sujetos acreedores. Recuerda que otro... Muy bien. ¿Qué hemos apreciado del video? A ver, ¿cómo he podido ver? Para empezar ya a tratar el tema de obligaciones. Hemos visto, ¿qué dice el video? Muy interesante que noté la forma en la que se explica la solicitud. Menciona cuatro: primero el pago, que la forma de cumplimiento, la condonación, que es, perdón, la deuda, la compensación cuando ambas partes son deudores acreedores, y la renovación, que es la sustitución de uno de Exacto. Muy bien, excelente. ¿Qué más vimos del salón? de qué son las obligaciones de cada uno. Muy bien, excelente. Chicos, no traen su código civil. A ver, ¿dónde está el código? Sí traen, ¿no? Bueno, no estoy atenta. Chicos, hay que traer el código civil. Es muchísimo más largo. ¿Cuál es la definición? ¿Qué hay? ¿Qué más viendo? Yo sé que hay un escrito. Cumplimiento de pago. Exacto. Muy bien, con cumplimiento de sostenimiento, el pago por la composición, ¿verdad? Por la consolidación también. La innovación. ¿Qué más? Por decir también. Aquí, colegas, ¿qué más? ¿Qué más soy de? Las obligaciones y la y las obligaciones se siguen por el pago del cumplimiento de la deuda. Artículo 1000, siempre se limita. Muy bien. Que debe tener por ¿ya? Hasta lo tiene. 1157. ¿Qué dice por letra? Un tipo de obligación. Ah, claro, hay ese tipo de obligaciones. ¿Cuál te puede dar? Un tipo, no recuerdo el nombre, pero que había dar constitutivas a la negocios, era de que el mismo deudor tenía distintas obligaciones con el mismo creador. Así es, claro. La relativa era que tenía varias, pero no podía decir una y ya con eso estaba sacado el pago. El mismo nombre lo dice, alternativamente. Y la facultativa era que la obligación es una, pero de no poder podía hacer otra. Muy bien, qué buena definición, excelente. ¿Qué más vimos por acá? A ver, colegas, ¿qué más vimos? ¿Qué más vimos? ¿Por qué tienes a ver? No. ¿Qué hemos visto del video? Muy bien. Es con pago por la educación y inserción de Excelente. Colega, siempre está el acreedor del dinero, el deudor selectivo, la evaluación, el periodo activo, siempre hay una objeción, en este caso la resolución de la comisión, y que siempre va a haber un vínculo jurídico, ¿no? El PRI, que una relación legal porque llegamos a hacer. Muy bien. Por aquí. Muchas gracias. Una relación jurídica voluntaria entre el deudor y el acreedor. Se distingue tienen artículo 186 por un pago a Muy bien. Muy bien, excelente. Las consideraciones son vínculos y ya que concluye con el deudor la represión de la prestación de la en favor de un periodo. Y puede exigir su cumplimiento o reclamar el indemnización. Muy bien. Mi colega vi que hablaba de las clasificaciones de la autoridad. También, ¿no? Es importante saber sobre las clasificaciones porque en su vida profesional ustedes van a aplicar cualquiera de las obligaciones por su naturaleza, características y poder definirlo y resolver un caso. Muy bien, muchísimas gracias. Que de las clasificaciones de obligaciones son no quedan explicados dos liquides en las partes. Así es. De la naturaleza de la situación que usted no solo lo hace el inocente, la pluralidad que es conjunto de internas psicoafectivas y de la pluralidad de sujetos que son divisibles, invisibles, en comunidades especiales. Muy bien.
Ya para terminar. 1156. ¿Qué más? Cuando habla sobre la prestación imposible de Ajá. pues mencionan de que si la prestación resulta imposible sin fin de las partes, la obligación del deudor queda resuelta. El deudor debe devolver en este caso al acreedor lo que por razón de la obligación haya recibido, correspondiendo a los derechos y acciones que hubiesen quedado relativos a la prestación. Muy bien, eso también vamos a definir el día de hoy, porque hay responsabilidades cuando, por ejemplo, el acreedor, ¿no? El deudor debe entregar algo y por alguna circunstancia del destino, ¿no? El objeto se pierde, ¿no? Por alguna situación fortuita, también ya no existe. Muy bien, excelente. Vamos entonces a ver, ¿no? Lo que vamos a definir el día de hoy. Y el logro de la sesión del día de hoy va a ser, el logro del aprendizaje de la unidad va a ser que ustedes van a conocer y desarrollar la teoría de las obligaciones. Y el desarrollo de la sesión del día de hoy va a ser que vamos a identificar las características de la obligación de dar, que ustedes ya muy bien lo han manejado con lo que hemos ido dialogando ya en la sesión anterior, lo que es video y lo que hemos ido repasando. Y aspectos muy relevantes en el derecho civil. Vamos, el contenido de la sesión es las obligaciones de dar, clase de obligaciones de dar, concurrencia de acreedores, el riesgo de obligaciones de dar bienes iniciales. Empezamos por lo primero. ¿Qué son las obligaciones de dar? Como ustedes ya bien lo saben, lo han mencionado y lo han definido perfectamente. La obligación de dar consiste en la prestación, la conducta, la actividad del comportamiento que consiste en entregar, en dar una cosa, ¿no? Eso va a ser precisamente lo principal que vamos a tener en cuanto a la obligación de dar, ¿no? La conducta, actividad, el comportamiento de tener una obligación de dar, ¿no? La prestación de dar recae sobre un bien, puede ser una cosa, es decir, el objeto de la prestación de dar está constituido por un bien o una cosa. La obligación de dar, constituida por la prestación de entregar, dar, transferir algo, tiene por objeto una cosa o un bien. Eso ya lo sabemos. Entonces, el objeto de la obligación de dar puede ser una cosa o un bien, ¿verdad? Una cosa o un bien. Esos dos aspectos vamos a tener presente. ¿Qué tenemos aquí en esta imagen? ¿Qué vemos? Señor, está entregando una llave. ¿Y qué asumimos nosotros como abogados y abogadas? ¿Está pasando aquí? Que le está entregando Ajá. Muy bien, porque al fondo vemos una casa hermosa, ¿no? Y le está entregando la llave y aparentemente pues hay un compromiso, ¿no? Aquí si es ¿qué sería un contrato de compra-venta, verdad? Aquí tendríamos a un comprador y a un vendedor. El comprador, ¿qué obligación de dar tendría? Entregar el dinero. ¿Y el vendedor qué obligación le da? Darle la casa. Muy bien, excelente. Y aquí vamos definiendo esta obligación, ¿no? Bueno, hay tres grupos de obligaciones reconocidas en la obligación de dar, y eso no nos vamos a olvidar. Hay una obligación de dar cosa cierta o cuerpo cierto. Hay otra obligación de dar cosas genéricas, y hay una obligación de dar sumas de dinero, ¿no? Entendemos la obligación de dar bien cierto, primeramente, que es la primera clasificación. El artículo 1132, lo que han traído su código, ubíquense en el 1132, por favor, chicos, traigan para este código civil, importante. Ya ustedes siéntanse abogado, tienen una audiencia mañana y tienen que estar manejando ese código. El artículo 1132 nos habla precisamente de esta obligación de dar bien cierto, ¿no? Nos dice, tiene por objeto la entrega de un bien que se encuentra totalmente individualizado, identificado desde la formación, nacimiento de la obligación. Desde que nace la obligación se conoce qué es lo que se debe entregar. Por ejemplo, en este caso, ¿por qué diríamos que sería un bien cierto la compra-venta de esta casa, de este edificio y de este vehículo? ¿Por qué? La casa, el vehículo, por ejemplo, tanto la casa tendría que tener unas características definidas. Es un bien cierto. Se tendría que decir que es ubicada en tal lugar, son 3 pisos, material noble, ¿no? Con sus puertas, con sus instalaciones adecuadas de luz, de agua, o sea, las y señalizaciones, características adicionales, ¿no? Con puertas de madera, talladas. Bueno, esta casa va a tener sus características especiales.
¿Le podrán entregar al comprador otra casa que sea diferente? Porque estamos hablando, por ejemplo, de una casa, de un edificio de 3 pisos. Le quieren entregar de un piso. ¿Estaríamos ante la entrega de un bien cierto? No, porque le están cambiando otras características, ¿no? A él le quedaron de entregar una casa de 3 pisos, características que ya hemos conversado, específicas. En cuanto al vehículo, un vehículo, se pactó la entrega de un bien cierto de un vehículo. Por ejemplo, Juan quiere comprar un vehículo, ¿no? Marca Audi, color rojo, modelo X, con tal diseño, características, que ya lo vio, está identificado. ¿Le podrán entregar otro vehículo a él que no sea el que tiene las características? No, porque en la obligación de dar bien cierto, tiene que ser el vehículo o el bien inmueble o la cosa que sea pactado. Si se da una cosa diferente, pues tendrá que la persona a quien se le debía entregar el bien, en este caso el inmueble o el vehículo, el bien mueble, podría reclamar. ¿Qué pasaría si tú quieres comprar un vehículo lindo, rojo, lo vistes así en la tienda, ese carro quieres? Y cuando ya lo pagaste, si vas y te van a entregar, te sacan otro carro. ¿Cuál sería tu exigencia? ¿Aceptarías otro vehículo o tú querrías ese vehículo con el cual hiciste ya un trato? Características, color, modelo. ¿Qué harían ustedes, colegas? A ver. Reembolso por ahí. Pero no exigirían ustedes, abogados, no exigirían que se entregue el bien que se quedó de entregar. Lo primero es eso, ¿no? Yo tengo que reclamar, oiga, pero usted me tiene que entregar. Yo separé un carro rojo, con modelo, con rayas blancas, tales características. Era un bien cierto. Yo no vine a comprar y me van a dar un carro. Cualquier color me interesa, no lo he identificado, no es un bien cierto, me pueden dar cualquier otro carro. Pero aquí en este caso, tenemos que diferenciar y ustedes ya tienen que identificar que cuando es bien cierto, se tiene que entregar lo que se ha acordado, no se puede cambiar, ¿no? Precisamente el acreedor tiene que exigir que el deudor le entregue lo que está definido y establecido o no, ¿verdad? En cuanto a la casa, ustedes han pagado una casa de 3 pisos, un condominio, y les quieren entregar, bueno, en La Molina, y les quieren entregar una casa de un piso en otro lugar, no sé, en Barranco, por decir así, ¿no? ¿Estaríamos cumpliendo el compromiso de esa obligación de dar de bien cierto? No, ¿verdad? Porque se está cambiando un bien por otro. Entonces entendamos que cuando es un bien cierto, de acuerdo al artículo 1132, ¿qué va a suceder? Se tiene que exigir la entrega del bien que está totalmente individualizado. ¿Qué significa individualizado? Que ya está identificado, que ya se conoce qué vehículo es, y que incluso si ya se identificó, ya se individualizó, ese vehículo tiene que estar separado. No sé si en algunos lugares que ustedes han visto algún vehículo que está en exhibición, pero ya tiene un letrero que dice vendido, ¿no? Vemos así a veces, vendido, ya nadie. Ya tú vas a un lugar a comprar un carro y sabes que, ay, qué lindo carro, sí, pero está vendido ya. No lo puedo ver, está vendido. Lo mismo un departamento, ¿no? También algunos ya vendido, ya no puede exigirse, ¿quién puede ser? No puede exigir, no, el acreedor tiene que exigir que se entregue lo que está faltando. Entonces, la obligación de bien cierto, como el bien está identificado, lo que va a exigir al acreedor, ¿qué cosa es? La entrega del bien que está identificado, que está individualizado y con la cual ha nacido precisamente la obligación. ¿Y dónde lo tenemos el bien cierto? En el 1132. ¿Quién me lee el artículo 1132, por favor? A ver, los tenemos el Código Civil. A ver, Lorena, 1132. Obligación de dar Ya. cierto, obligación de dar bien cierto. El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aunque éste sea de mayor valor.
Muy bien. ¿Qué significa aparte de lo que hemos conversado, cómo interpretamos el artículo que ha leído su colega? Que si yo sepa, a ver, por favor. Que si yo compré un carro de 20.000 soles, marca X, y el vendedor luego me da uno de 40.000, a pesar de ser más caro y lujoso, pues no está cumpliendo la obligación. Muy bien. No es el bien que yo solicité. Y no te pueden obligar a recibirlo, ¿no? Claro. Porque el que vende el carro le puede decir, oye, pero señor, esto está más caro, pero no me interesa. Nosotros acordamos algo. Porque lo que se ve en el Código Civil, lo que se ve en las obligaciones son los acuerdos, la declaración de voluntad, los requisitos, las exquisiteces que lo que queremos precisamente acordar en ese acto jurídico, ¿no? ¿Querés intervenir? Sí, en caso haya una previa comunicación, un previo acuerdo entre ambas partes, ¿no? Donde se acepta voluntariamente el cambio y la aceptación, no hay ningún problema. Ah, claro. Lo que dice su compañero es cierto. O sea, si las partes aceptan y todo queda entre ellos, que son acuerdos, si no se produce ningún problema, puede suceder eso. Pero si la persona reclama, ya tiene el 1132, porque va a decir, señor, yo compré un carro rojo de tantas características y me están obligando a recibir otro carro que viene cierto mayor precio, pero no es el que acordamos. Yo quiero el que acordamos. Eso es cuando se judicializa. Pero si llegamos a un acuerdo, como dicen, si llega a un acuerdo, pues si no se judicializa, las cosas se arreglan de la mejor manera entre las partes, ¿no? No hay necesidad de ir a un juicio. Con el sistema de trato, o sea, se podría hacer, si está fijando todo, poder poner ¿Cómo registrarlo? todo. Allá, no. Es que tú sabes que cuando tú compras un vehículo, sale la tarjeta de propiedad, ¿verdad? Y en la tarjeta de propiedad que se ponen las características del vehículo, color, motor, todas las características del vehículo. O sea, si tú aceptas tranquilamente lo que te están dando a pesar de no ser lo que han acordado, pues ahí no había problema, ¿no? No había problema, yo puedo recibirlo, como dice, me avisa, oiga, señor, ese carro no, pasó un incidente, no sé, un incendio, se quemó, pero aquí le están dando mil. Pues el cliente no reclame, uno mejor, de mayor valor, y la persona puede aceptar, y cuando no hay conflicto, pues todo queda ahí, ¿no? El problema es cuando la persona que ha adquirido una obligación de dar cierto exige que se cumpla, que se le entregue ese carro por las características, ¿sí? O se le entregue la casa, o algo que ha sido materia de un compromiso. Si eso se judicializa, va a salir una sentencia donde precisamente, ¿cómo va a fallar el juez? Le va a obligar precisamente, ¿alguien está afuera? Adelante, le va a obligar, hola, adelante, le va a obligar al deudor a entregar, chicos, a lo que se había comprometido. Y si por algún motivo no existe, lo tendrá que indemnizar, ¿no? Porque hay una responsabilidad de otros. Hay personas que, por eso se menciona que se tiene que entregar lo acordado. Y nadie puede ser obligado a recibir algo sobre lo cual no está acordado. Bueno, entonces ya identificamos, quedó claro el tema de la entrega de bien cierto, ¿no? 1132 se van a acordar. Bien. Ahora seguimos. Bueno, en este caso, en el tema de la entrega de bien cierto, tomando en consideración el bien mueble, ¿no? Un bien mueble existe, usted sabe que en la compra-venta existe la obligación de dar ese bien, un bien inmueble. ¿Y qué obligación tiene el propietario? Transferir la propiedad, ¿no? Entregar, en la compra-venta se produce la transferencia de la propiedad. En este caso por parte del propietario, y en tanto lo que es el comprador, pues tendrá que entregar el dinero, ¿no? El pago. Con eso quedaría pues plenamente identificado y pactado ese bien. Bueno, la obligación de dar un bien cierto está constituido por la prestación de dar, entregar o transferir un bien que se encuentra plenamente identificado y determinado con características propias, tal y como hemos dicho en el vehículo, ¿no? Rojo, con tal marca, con tal logo, todas sus características.
Y en el contrato de compra-venta se produce la transmisión, la transferencia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se produce la transferencia? ¿Cómo se produce, colegas? A ver, Ya, que ¿qué? notaría o Ajá, muy bien, por ahí estamos muy bien. Ya, vamos a la notaría, hacemos un contrato de compra-venta, hacemos la minuta, ¿no? ¿Y qué más va a hacer el notario? Lo va a elevar a escritura pública, porque es el único que puede elevar a escritura pública un documento. ¿Qué más? ¿A dónde lo va a remitir? A los registros públicos. Van a salir unos partes, ¿no? Que son los partes que siempre se producen. El notario va a remitir esos partes diciendo a los registros públicos, señores, hay una compra-venta. Esta casa se va a transferir. Ya no es de Juan, sino ahora es de Pedro. Y aquí está la escritura pública, los requisitos del sentido correcto. Entonces, miren cómo se va a producir la transferencia. El que era propietario ya no tiene casa, ya la vendió. El que no tenía casa pagó un monto determinado y ahora su patrimonio se ha incrementado porque ahora ha comprado una casa, ¿no? Entonces la transferencia, la transmisión de la propiedad se va a dar en ese sentido, ¿no? Por una seguridad jurídica se tiene que hacer ante la notaría, con ese procedimiento que hemos establecido. Con los requisitos y todo, bueno, una serie de requisitos que se piden, administrativos, pago del autovalúo, que no haya adeudo y otras cosas, ¿no? Pero la característica principal del contrato de compra-venta es la transferencia, ¿sí? no se puede hacer directamente tanto para nacional. Yo quiero adelantar algo porque lo mando por el. Ah, su compañero dice lo siguiente. ¿Para qué ir a la notaría? Si podemos hacer un contrato privado, ¿podríamos hacer eso ustedes como abogados? ¿Qué pasaría si yo hago un contrato privado, en la notaría, en los registros públicos va a seguir apareciendo el propietario anterior, y este señor, como ve esa situación, que han pasado en muchos casos, lo vuelve a vender a otro, y lo vende a otro y lo vende a otro? Entonces, por seguridad jurídica, lo ideal es hacer, ¿no? Elevar escritura pública y que se produzca la transferencia. Porque yo estoy invirtiendo, estoy pagando $50,000 por ese departamento. Entonces yo lo voy a notario. Notario, ya son dos partes. Yo quiero que ya aparezca mi nombre ahí en los registros públicos. Porque ahorita puede ser que este señor cometa un accidente, algo, y van a embargarle la casa, que todavía aparece su nombre de él. Ya él ya no es propietario. Miren, todo lo que puede ocurrir. Y por seguridad jurídica, tiene que darse el trámite judicial. Las personas que han hecho este tipo de tratos, ¿no? Internos por algún motivo, no sé, algunos están separados de la esposa, no quieren comprar nada porque todo lo que compran pertenece a los dos, y lo dicen, mira, yo lo voy a comprar así nomás, pero no quiero registrar. Hay cosas que surgen a veces, ¿no? ¿Qué ocurre? Que van a tener problemas, ¿no? Porque van a haber otros compradores, perdón, otros compradores, que este señor, el propietario, le ha vendido la casa a varios, y todos reclaman la propiedad. ¿A quién creen que les va a tocar la propiedad? Al que inscribió primero. ¿Por qué? Porque la ley exige y establece la seguridad jurídica. Sí, señor, pero yo lo compré antes, sí, pero no lo registras, no lo inscribes. Y por seguridad jurídica, la ley exige cuando hay este tipo de discusiones, ¿no? Que alguien ha comprado privadamente y luego viene otro comprador y lo inscribe, ¿vale? ¿Quién inscribió primero la propiedad? ¿No? Eso es lo que va a ocurrir. Así que hay exigencias y, de acuerdo al acto jurídico, las formalidades establecidas por ley, lo tendríamos en el contrato de compra-venta, en ese elemento que dice formalidades establecidas por ley. Y yo la minuta, la notaría, pero lo está comprando, no le quiere pasar su nombre. Si hace un préstamo o algo, esa deuda la adquiría aquí. No, porque si tú estás en la notaría queriendo comprar, se va a producir la transferencia. Ahí no es que hasta la minuta nomás vamos a llegar y no quiero inscribirlo porque de repente me van a embargar la propiedad, ¿es? Lo que se paga
una cierta cantidad más para que transfiera al banco. Claro, hay requisitos que hay que pagar, ¿no? La escritura, pago para los trámites registrales, sí, sí, definitivamente. Pero la idea del que compra es su seguridad jurídica, ¿qué cosa es? Y ustedes como abogados, ¿qué van a recomendar? Que la propiedad se inscriba en los registros públicos. No, yo pensé que es intervenir. Claro, muchas personas, como te digo, por ejemplo, había una persona que está separada de su esposo, y es un caso real que me han ido a consultar, pero él se había peleado con su esposa, tiene otra pareja. Entonces él no quiso comprar una casa con registro público porque dijo, estoy problemas con mi esposa, estoy separado, ya tengo otra pareja, entonces si yo compro, todo lo que compra una persona casada pertenece a la sociedad de gananciales. Entonces él no quería que la esposa pues tuviera ningún beneficio, dijo, de aquí me voy a divorciar. Pero ¿qué ocurrió? ¿Ya te retiras? Más allá. Pero ¿qué ocurrió? Que la persona que le había vendido, que supuestamente ya no iba a vender, lo vendió 2 veces. Pidió préstamo y el banco le embargó la casa, a la que ya supuestamente no era dueña, porque ya lo había vendido, pero con un contrato privado, nada más. Entonces, miren lo que pasa. ¿Hay seguridad jurídica para el que compre en esas condiciones? No. La plata pierde su dinero, no hay un respaldo. Para nosotros abogados, lo que siempre tenemos que aconsejar es, señor, si usted va a comprar una propiedad, primero voy a ir a los registros públicos a ver si ese bien no tiene embargo, está libre de gravamen, usted puede comprar tranquilamente, vamos al notario, hacemos todos los documentos y lo que se quiere hacer, como se dice acá, la transferencia, que por seguridad jurídica para el que compra es lo principal, ¿cierto? Es que a veces muy toda la complementa dice que el comprador dice que no tiene esa cierta cantidad como que 200, 300, para la diferencia y que solo la complementa. Sí, pero no es seguridad jurídica para el que compra, ¿no? Porque como todo se queda frustrado, por decir así, porque no avanza, ¿no? Porque no tiene el dinero, ¿verdad? No se ejecuta todo el proceso de transferencia, ¿no? Porque la persona dice que todavía no, el que está comprando todavía no tiene todo el dinero. Pero también es una inseguridad. Claro, hay muchas personas que dicen, oye, ¿saben qué? Te lo separo. Te separo la casa, voy a juntar platita. Pero esa persona puede venderlo a otro, sí, porque están los registros públicos a nombre de él. Simplemente saca una ficha registral, a pesar de que ya el otro le separó la casa con 50.000 soles, por decir así, y lo vende a otro. Mira, yo todavía soy propietario, te vendo la casa. No le dice al otro que ya lo ha separado, lo ha vendido. Y cuando el otro se entere va a haber un conflicto ahí, ¿no? Va a haber un conflicto. Entonces lo ideal es, ¿Se puede elevar a registro público una separación de un bien? no, Como adelanto, no se puede. no, porque lo que se tiene que hacer es, en el contrato, el notario lo que va a elevar a escritura pública es la transferencia, el contrato de compra-venta. Incluso ya con el dinero bancarizado. Antes no se pedía el dinero, pues en el contrato, en la minuta se decía, en el acto de la suscripción del documento le estoy entregando el dinero. Y muchas personas firmaban y el dinero nunca lo veían. Miren, qué terrible. Ahora por eso se dice que, o sea, el notario te exige, entre otros documentos, que lleves el voucher de que has consignado el dinero en un banco. Con eso se ha acreditado que se ha producido el pago. Y entonces el acto jurídico en el contrato de compra-venta que exige la formalidad de que se eleve escritura pública y se produzca la transferencia, ¿no? Para que obre la inscripción de esa propiedad. Entonces, el que compra ya es propietario, ha logrado la transferencia y tiene seguridad jurídica. ¿Qué pasa cuando... Y en el caso de las ventas de casas, no sé si se dice que será sin inicial, pero todavía no te dan. Es el contrato de compra futuro, ¿no? Contrato de compra-venta de bien futuro. O sea, ya compraste el departamento, pero solamente está el terreno. Van a construirlo recién. Así hay muchas inmobiliarias que venden los terrenos y al año, a los 2 años, cuando ya vendido todo un lote, recién comienzan a construir, ¿no? Eso se llama contrato de compra-venta de bien futuro. Ahí se pone en qué tiempo lo van a construir, cuándo se lo van a entregar.
Ese es otro tipo de contrato, ¿no? Una inmobiliaria, y ahora el dueño no es dueño en sí, sino la inmobiliaria. El comprador de esos departamentos va a ser propietario recién cuando en 20 años cumpla con pagar todo lo que cuesta el departamento. Ese es contrato de compra-venta. Pueden surgir muchas cosas, pero en Lima y acá ya se dan ese tipo de contratos. Que las inmobiliarias venden terrenos y luego se preocupan de construir la casa. Uy, Dios mío, ¿qué puedo esperar de la persona? Lo importante en este tipo de actos es la transferencia de la propiedad. Ya, vamos a quedarnos hasta acá y luego vamos a ver la concurrencia de acreedores. Para la siguiente clase vamos a ver. Entonces, vamos a identificar, ¿no? Que precisamente las obligaciones las vamos a definir en tres. Obligaciones de dar cosa cierta, ¿no? Cosa cierta o cuerpo cierto. Obligaciones de dar cosas genéricas, que también lo ¿qué significa obligación de dar cosas genéricas? Si bien es cierto, lo primero identifica que la casa, el bien, está plenamente identificada con características, en lo genérico no está especificado, ¿no? Por ejemplo, hay una obligación de dar 50 sacos de arroz, de tanta cantidad. Ahí está especificado qué característica, no es genérico, fuera el arroz, cualquier arroz. 50 sillas de plástico blancas, nada más. No hay una condición, una codificación, una numeración, no hay nada, es algo genérico. Basta que sean sillas de plástico blanca. No, no está identificado como lo otro que es la entrega de un bien cierto. Y obligaciones de dar suma de dinero, que ya sabemos que es las obligaciones de dar suma de dinero cuando hay prácticamente un préstamo, ¿no? En donde una de las partes, el deudor tiene que pagar el dinero que se le ha entregado en las formas, pactos y cuotas que se le ha asignado en su momento, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña práctica de las obligaciones de dar bien cierto, tomando en consideración el artículo 1132. Vamos a definir la obligación de dar bien cierto y vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Hemos logrado el objetivo del día de hoy, identificar precisamente las obligaciones de dar, en este caso, las obligaciones de dar bien cierto. Y vamos cerrando la sesión el día de hoy, dejemos las sillas como deben quedar. Y cerramos nuestra sesión. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Muy bien. ¿Qué más hemos aprendido? Sobre la ¿qué más hemos visto? Sobre la obligación de dar cierto que está estipulado en la conclusión 32. Muy bien. ¿Qué más? La obligación de los ciertos en los puntos, pero no quiero decir Y es cierto que individualizar y de decidir. Ajá. Hemos tenido que con características determinadas, no se le podría entregar orden, de calidad, de religión, de características y raza. ¿Qué más hemos visto? Ya para cerrar la sesión. Pero que no hablamos sobre la cultura diciendo que no los servicios ciertos, también hablamos sobre dar un bien genérico, algo así. Lo bien yo menciono así. Claro, sí, porque vamos a verlo en las el sábado. Muy bien, excelente. Entonces, hemos logrado el objetivo de identificar lo que significa un bien cierto. Sí, ¿verdad? Hemos visto qué norma legal ampara. También. ¿Dónde lo vamos a ir? ¿Al código? Sí. ¿A qué artículo? Muy bien, excelente. Hemos logrado el objetivo. Se han transformado, saben la utilidad y también concluiríamos que es importante tocar este tema el día de hoy, cumpliendo con los logros y objetivos, utilidad del tema, porque ustedes como abogados y abogadas van a poder resolver, identificar situaciones en donde ustedes van a saber que un bien cierto
tiene que tener las características individualizadas de qué cosa es lo que se ha acordado entre las partes y se tiene que entregar ese bien que ha sido seleccionado. No se le puede obligar, ¿no?, al acreedor a recibir algo diferente. Está amparado por ley y todo, ¿no? Muy bien, un aplauso para todos y nos estamos